final les voy a explicar cuáles son las modalidades, pero sin embargo, por favor, quisiera que cada uno de ustedes, bueno, venga, pues denle una lectura, una pequeña lectura, porque en realidad la evaluación no va a ser práctica, o sea, no les vamos a evaluar el conocimiento teórico, sino vamos a evaluar lo que es el accionar de ustedes frente a un paciente con infarto, frente a un paciente con tromboembolismo pulmonar, frente a un paciente con colocado de sonda vesical, ¿no? Entonces, esas cosas obviamente son aspectos importantes que debemos un poquito enfatizar en lo que es en la formación del estudiante de tercer año y obviamente del futuro médico y colega. Entonces, en esta situación, muchachos, vamos a dar bienvenido al doctor Javier Mamani, que es jefe de cátedra de cirugía 1, quien les va a impartir el día de hoy el primer tema que corresponde a drenajes y avenamientos. Doctor Mamani, tiene la clase a su disposición. Gracias, doctor Sangayi. Buenas noches, chicos. Estoy compartiendo imagen. Sí, doctor. Gracias. Bueno, chicos, bueno, vamos a hacer bien sencillo. Vamos a hacer bien sencillo. En realidad, uno de los temas de cirugía, uno de inicio, es saber qué es una sonda y un drenaje. Son cosas similares, pero tienen diferencias. Entonces, bueno, primero hay que saber diferenciar eso. Una sonda es un material, puede ser siliconado, tubular generalmente, que generalmente se introduce por un orificio natural. ¿Con qué, con qué fin? O sea, por eso, sencillito, ¿con qué fin? Para diagnóstico o tratamiento. Por ejemplo, una sonda muy conocida es la sonda Foley y la sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, son generalmente de material siliconado, tubular, elástico, pueden ser de otros materiales igual que generalmente hay en el medio, pero el fin, la clave está que esto se introduce a una cavidad del organismo a través de un orificio natural. Eso es una sonda, ¿no? ¿Y para qué? Para diagnóstico y tratamiento. Luego lo vamos a desarrollar, ahí nos quedaremos, ¿no, chicos? Ahora, un drenaje es lo mismo, solamente se introduce a una cavidad del abdomen a través de un orificio artificial, un orificio que lo vamos a realizar. Es decir, por ejemplo, un drenaje de cavidad peritoneal, por ejemplo. Cuando hay una apendicitis, operamos una apendicitis y dejamos el drenaje a través de un orificio que hemos realizado, ¿no? Digamos en flanco derecho, y, la sonda lo hemos puesto, digo, perdón, el drenaje lo hemos puesto en la punta, digamos, en fondo de saco de Douglas, ¿no? El lugar más declive. Ese es un drenaje. Entonces, para que tengan entendido, chicos, eh, el, el drenaje se lo introduce en una cavidad a través de un orificio artificial. Y la sonda es por un orificio natural. Por ejemplo, sonda Foley, por el meato ureteral y por la uretra hasta la vejiga, ¿no? Sonda nasogástrica, por las fosas nasales hasta el estómago. Entonces, eso es muy fácil de diferenciar. Ahora, ¿para qué? Generalmente los dos son para diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, con ese concepto, chicos, nos quedaremos para que nunca confundan un drenaje con una sonda, ¿no? El material puede ser el mismo, pero la forma de introducir es la diferencia. Ahora, el fin también puede ser el mismo, para diagnóstico o tratamiento. ¿Listo?
Yo creo que hasta ahí estamos con ese concepto claro. Vamos a hablar, una de las estaciones que vamos a trabajar, que queremos trabajar mucho, es la estación de las ondas, que son las ondas más importantes que tenemos, que son la sonda vesical y la sonda nasogástrica. Entonces la sonda vesical, como aquí dice, ¿no? Se coloca a través de la uretra hasta la vejiga, simple, para drenar la orina. Ese es el cateterismo vesical. Es un procedimiento común en pacientes, es uno de los procedimientos más comunes y es uno de los procedimientos que debemos conocer como futuros médicos, ¿no? Entonces, eso es lo que este, es uno de las sondas más utilizadas en nuestro medio médico, ¿no? Listo, después, a ver, ¿cuándo se utiliza? En una retención urinaria, por ejemplo, un diagnóstico de hiperplasia prostática, el más común, estamos hablando de lo más común. Puede ser también un cáncer de próstata, una estenosis de uretra, varias, ¿no? Que va a ocasionar una retención urinaria. Se puede poner también para preparación de pacientes con cirugías abdominopélvicas, por ejemplo, una cirugía, una anastomosis, no sé, transverso rectal, digamos, ¿no? Entonces, cuando se trabaja muy abajo, se tiene que descomprimir la vejiga para la cirugía. Después, por ejemplo, se puede hacer también para que la vejiga esté descomprimida, ¿no? Descomprimida por la orina cuando se hace una rafia en la vejiga, ¿no? Para que no haya dehiscencia de la sutura. Y otro de los motivos en pacientes inestables es pues el control estricto de la orina para hacer un balance hídrico adecuado, balance hídrico electrolítico adecuado, ¿no? En pacientes inconscientes porque no controlan el esfínter, entonces hay que ponerlos, ¿no? En un politraumatizados, traumas de aquimedular, porque ya en un trauma de aquimedular obviamente no hay sensibilidad ya desde la cintura hacia abajo. Y otra y, y otro método menos utilizado en nuestro medio, pero no es que no sea importante, es la medición de la presión intraabdominal. A través de una sonda Foley podremos medir la presión intraabdominal. Así sabemos si realmente si el proceso inflamatorio, por ejemplo, en una peritonitis, está mejorando o está empeorando. Ahora, la sonda Foley, acuérdense que es un cuerpo extraño en el organismo. Hay que tener cuidados, ¿no? Hay que observarlos periódicamente, como dice. Hay que fijarlos para que no produzca desgarros, ¿no? Hematurias. Hay que lavar la sonda para que se mantenga permeable, para que no esté tapada, porque de nada sirve que esté tapado. Y bueno, hay que mantenerlo conectado a una bolsa, ¿no? Para colectar la orina, evitar esas desconexiones. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y ahora, como dice aquí, excepto que esté contraindicado en pacientes con fallo renal y cardíaco. Eso obviamente ya es un problema más complejo. En los cuidados nos abocaremos en los primeros 5, ¿no? Que esos son los indicados. Por ejemplo, si tenemos una estación, les podemos preguntar qué cuidados hay que tener, ¿no? Entonces vamos a responder: observar periódicamente la permeabilidad, que esté bien fijado, que esté permeable, hay que lavarlo y indicar al enfermo que mantenga en bolsa, ¿no? Porque el enfermo es el que va a cuidar eso, evitar desconexiones y todo esto. Y algo más importante, el cambio. Una sonda vesical no puede estar más de 7 días, porque eso va a ocasionar que produzca infecciones, ¿no? Otros cuidados también hay que tener: la limpieza, como hemos dicho. Esto de las infecciones, como les he dicho, no pueden estar una sonda mayor a 7 días. Y todo eso son cuidados necesarios. Los 5 arriba que les he mencionado son los más importantes.
Y complicaciones que vamos a tener, infecciones locales, podemos tener hasta generalizadas si no tenemos el cuidado. Acuérdense que estamos ingresando a la vejiga con un cuerpo extraño. Si no tenemos el cuidado necesario de asepsia, antisepsia, obviamente vamos a tener infecciones locales, y si el paciente de paso tiene grandes problemas inmunológicas, puede llegar a una infección generalizada. Úlceras de decúbito, la permanencia de una sonda puede ocasionar úlceras en la parte baja de la uretra, ¿no? Decúbito, por el peso de la sonda. En el meato también puede ocasionar fístulas, hemorragias, obstrucciones, pérdida de drenaje por arrancamiento. Eso es muy común, chicos. A veces la gente está inconsciente, se arranca, es feo. Hernias, ¿no? En el orificio de la salida. Entonces esas son las complicaciones. Entonces, chicos, sabiendo esto, lo que tenemos que hacer es tener cuidado ya con estas cosas rápidas que les he mencionado, pero importantes. Es nomás decir, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado, hay que tener más que todo cuidado en la asepsia y antisepsia para poner una sonda. Lo primero que se debe hacer, chicos, siempre es el lavado de manos, que ustedes ya saben, tener el material listo, como es el guante estéril y todo el kit para la colocación de sonda Foley. La sonda Foley, propiamente dicho, hay que tener un campo estéril, porque acuérdense que la sonda va a estar en una envoltura protegida y estéril. Hay que tener nuestra silocaína en gel, una jeringa de 10 y nuestro fisiológico, ¿no? Unos 10 ml de fisiológico. Entonces, una vez determinado el tamaño que vamos a utilizar de las sondas, se solicita, nos lavamos, nos secamos, nos calzamos el guante y manipulamos nosotros ya la sonda que está estéril. Hacemos la asepsia, antisepsia, colocamos el campo estéril y bueno, agarramos, bueno, en este caso si es un hombre, agarramos el pene del hombre y lo ponemos en posición vertical al paciente, 90 grados, para que me entiendan. Y ahí lo que primero tenemos que hacer es cargar una jeringa con gel, con silocaína. Eso es lo mejor, chicos. Nunca por favor, pongan una sonda solo con vaselina. Eso está muy mal. A no ser que sea una emergencia y realmente no hay en el lugar, con vaselina puede ser. Pero si estamos en un hospital y hay farmacias cerca, se puede mandar a comprar. Porque imagínense, es muy doloroso que te introduzcan algo por la uretra. Entonces esas son las recomendaciones que hay que tener. Y bueno, les ponemos la sonda, cargamos la jeringa y obviamente sin aguja, ¿no? Introducimos el gel a través de la uretra, 10 ml. Lo metemos. ¿Eso qué va a ocasionar? Que se abra la uretra y obviamente la silocaína va a ocasionar una anestesia pues local, ¿no? En toda la mucosa de la uretra. Por lo tanto, hace doble función, produce anestesia y además lubrica todo el trayecto. Entonces introducimos la sonda Foley por la punta con mucho cuidado. Una vez que llegamos al primer tope, que va a ser, como estamos a 90 grados, se baja a 45 grados el pene hacia abajo. Se inclina el pene hacia abajo. Y se introduce, va a entrar normal. No hay que forzar nunca, nunca hay que forzar. Si hay un tope y no se puede pasar, porque muchas veces pasa, nuevamente hay que sacarlo y meter otra vez silocaína con gel. Y van a ver que si hacen la maniobra con mucho cuidado, generalmente se va a introducir, ¿no? Y en otros casos realmente no se puede, hay que poner un guiador a la sonda Foley. Un guiador es un material un poco más duro,
un alambre obviamente estéril, ¿no? Que generalmente por eso se llama guiador, que es de uso médico. Se introduce en la sonda y nos da un poquito más de rigidez, por lo cual podemos pasar cualquier tope, ¿no? Con mucho cuidado, obviamente. Nuevamente. No hay que hacer muchos intentos, chicos, porque se va a inflamar la uretra, la mucosa de la uretra, ¿no? Una vez introduciendo, se tiene que introducir toda la sonda, no se puede introducir la mitad. Así haya salido orina, chicos, no se puede, ¿qué se llama? Inflar el balón, ¿no? No se puede. Se tiene que introducir toda la sonda. Esa es una regla clave. No se puede inflar el balón cuando esté introducido en mitad de sonda o cuarto o casi todito, no. Por los cuidados que hay que tener, hay que introducirla toda. Una vez introducido todo, seguro va a salir orín, y si no saliera orín, bueno, se agarra una... Ustedes todos conocen una sonda Foley. A ver, vamos a ver, aquí creo que tengo. Aquí tiene doble lumen esta sonda. Uno, este blanquito, se ve, ¿no? Que con mi ratón que estoy señalando. Ya. Este es donde introducimos el líquido para inflar este balón. Y este es, se puede decir, el canal donde sale la orina, ¿no? Entonces, una vez introducido hasta aquí, aquí tiene que ser el meato ureteral, entonces recién va a salir orina, o si sale orina ya no hay nada que hacer, ya estamos bien. Si no saliera orina, porque hay el caso, se agarra otra jeringa, obviamente estéril, se agarra suero fisiológico y se le mete a través de este tubo donde tendría que salir orina. Ustedes le introducen, tiene que entrar con toda la facilidad. El suero fisiológico estéril, obviamente. Y obviamente vuelven a aspirar y van a ver que les va a salir ya no el líquido claro que hemos metido, sino va a salir como orín, color amarillo. Entonces es una indicación que estamos bien. Entonces llenamos el balón y listo, estamos bien, ya estamos con el balón inflado, generalmente 5 ml, que es de 3 a 5 ml que se llena, depende del calibre de la sonda vesical. Entonces aquí ya estamos listos para jalar y jalamos hasta donde sea el tope, ¿no? Lo fijamos bien al muslo del paciente y lo conectamos a un reservorio, ¿no? Una bolsa de orina. Entonces, eso es. Entonces, chicos, cuidados. Asepsia, antisepsia, guantes estériles y el cuidado que hemos dicho, siempre usar silocaína en gel. Chicos, entonces, ahora vamos a hablarles para cansarse, porque casi es lo mismo, porque acuérdense que esto es práctico, yo estoy queriendo recordar, más que una clase es un recordatorio. Por ejemplo, aquí tenemos el 8, es una sonda nasogástrica, generalmente de plástico, siliconado igual. Entonces esto se introduce a través de la nariz, de una fosa nasal hasta el estómago, ¿no? Igual hay que tener el mismo cuidado, lavado de manos, asepsia, antisepsia. En este caso no se pone generalmente un campo estéril, porque acuérdense que entra a la cavidad, generalmente no es de mucho cuidado como la sonda Foley. En la orina sí tienen que tener cuidado, ¿ya? Entonces, en la sonda Foley, como dice aquí, como les he dicho, es una sonda, se introduce por una cavidad, por un orificio natural, hasta una cavidad que es el estómago, en este caso. ¿Para qué sirve? Diagnóstico, tratamiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice para nutrición, sí, se puede alimentar a través de una sonda. Diagnóstico, ¿por qué? Yo le meto una sonda y veo qué sale, qué débito tiene, ¿no? ¿Es biliar? ¿Es sangre? Entonces estoy haciendo un diagnóstico, ¿bien? Bueno, entonces aquí, ¿cuándo se utiliza?
para aspiración del contenido intestinal, cuando digamos hay un hilio y si se llena el estómago, el paciente está vomitando, 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 podemos poner para aspiración del contenido, para diagnóstico, como les he dicho, para ver si es sangre antigua, si es nueva, terapéutica, cuando hay puede solucionar, por ejemplo, una hemorragia digestiva alta, le metes por la sonda agua helada, adrenalina, son tratamientos que ustedes van a ver en adelante, que pues sirven también. Y, como hemos dicho, administración de alimentos, el paciente puede tener un problema un paciente inconsciente, por ejemplo, que está en coma, obviamente no va a comer, entonces le ponemos la sonda nasogástrica y el paciente tiene que alimentarse, le podemos alimentar por ahí, por ejemplo, ¿no? Los cuidados, mantener siempre como el otro, mantener permeable, observar características de lo drenado, hacer un registro de todo lo que entra y sale, siempre se tiene que hacer, ¿no? Y consignar el tipo de tamaño de la sonda, siempre. Detectar complicaciones, ¿no? Ver las diferencias de un drenaje de ayer y hoy. Todo eso. Y complicaciones. Obviamente, si estamos metiendo por la nariz, puede tener epistaxis. Las broncoaspiraciones son más frecuentes. Puede haber una bradicardia por estimulación vagal, pero que generalmente no pasa, chicos. Puedes lesionar la mucosa, puedes producir una sinusitis, sinosea, pero si no se tiene el adecuado manejo de asepsia y antisepsia, ¿no? Eh, en el retiro de sonda generalmente podemos usar laringitis y parotiditis, ¿no? Acuérdense que es un cuerpo extraño y puede lesionar, ocasionar un trauma, puede ocasionar una otitis media por inflamación, obstrucciones, tensión que se llama de secreciones bronquiales, como dice aquí. Doctor, disculpe su audio, creo que se cortó. Ahora sí estoy con audio. Sí, doctor. Sí. Bueno, no sé desde qué hora se cortó. No, solo ahora, doctor. Un par de... Entonces, ya. Entonces, la sonda nasogástrica generalmente es muy fácil de aplicarla. Se escoge generalmente el orificio nasal izquierdo más que el derecho, porque el derecho generalmente tiene los cornetes más hipertrofiados, ¿no? Mientras el izquierdo es el que tiene menos. Pero eso determinamos en ese momento, es muy fácil determinar, chicos. Solo apretamos un lado de la nariz, tapamos un orificio y le decimos que meta aire, ¿no? Entonces el aire obviamente tiene que entrar muy fluido, tiene que tener un sonido sui generis de que esté ingresando fácilmente. Y hacemos la prueba del otro lado igual. Entonces, donde ustedes vean que el aire ingresa con mucha más facilidad, ahí es donde se tiene que ingresar la sonda nasogástrica. Una vez teniendo la sonda nasogástrica, se mide, ¿no? Generalmente es desde el apéndice sifoides, se agarra la sonda se lleva hasta el mentón y se hace dar una vuelta por detrás de la oreja y se llega hasta la nariz, hasta el orificio de la nariz. Y bueno, esa es la cantidad, o sea, el tamaño de sonda que hay que introducir. El tamaño de sonda que hay que
Entonces, ya tienen todo. Generalmente en este caso no vamos a usar, si tienen, les recomiendo que utilicen, ¿qué se llama? Silocaina en gel. Eh, y si no, con vaselina podemos ir, ¿no? Con vaselina se puede hacer, es un poco menos molestoso, excepto cuando ya ingresa a la faringe, es donde produce un reflejo de tos, ¿no? Es un lugar más molestoso que se tiene. Pero no se preocupen, ustedes díganle que trague el paciente y eso va a ayudar mucho a la introducción de la sonda. Entonces introducimos, ya tenemos la medida, tenemos que señalarla y bueno, introducimos todo y la clave es aquí el paciente que trague, que trague. Y muchas veces incluso se le puede dar un sorbito de agua para que ayude que ingrese la sonda nasogástrica. La idea es que la sonda ingrese al estómago y no a otro lugar. Puede entrar también a la tráquea, ¿no? Se puede entrar por la laringe a la tráquea. Pero obviamente ahí no es que va a pasar desapercibido, el paciente va a tener un acceso de tos importante, ¿no? Un acceso de tos importante que difícilmente no va a ser percibido por ustedes. ¿Cuándo no podrían percibir eso? Cuando esté un paciente en coma, porque el paciente obviamente no va a tener esos reflejos. Entonces, bueno, pero saltándonos de una salvedad, como es un paciente en coma, eh, eh, ustedes van a poder reconocer. Una vez ya ingresado hasta la señal, entonces agarramos una jeringa y sacamos contenido, ¿no?, de la cavidad donde hemos ingresado y generalmente, obviamente, va a sacar jugo gástrico, ¿no? Otra de las formas que generalmente se hace es poner la punta de la sonda, la distal está dentro, por si acaso, ¿no? Y la punta proximal se introduciría a un recipiente con agua. Generalmente no tiene que burbujear. A veces eso sirve ya en un paciente con coma, ¿no? Que se introduce y si sale aire, como respirar, entonces estamos en vía aérea, ¿no? Entonces es el cuidado que hay que tener. Entonces, chicos, como les digo, esto es un recordatorio más que todo. Y obviamente lo vamos a hacer en la práctica, lo vamos a practicar mañana para que no haya ningún problema en su ECOES. Pero son preguntas muy sencillas que les podemos hacer. Y también las maniobras son muy sencillas, solamente es verla y yo sé que van a poder, ¿no? Entonces, chicos, quisiera que se queden con eso. Primero, el concepto de qué es un drenaje y qué es una sonda, que hemos dicho. ¿Cuál es la diferencia? Solamente uno se introduce por un orificio artificial y el otro por un orificio natural. Generalmente los dos, el material puede ser mucho, porque hoy en nuestro medio hay de todo tipo de material, ¿no? Y el fin es diagnóstico y tratamiento. Si ustedes se quedan con ese concepto, yo estaría muy alegre, chicos. Ahora, el colocarlo, obviamente, es práctica. Hay que ver primero, hay que hacerlo, y lo que sí tenemos que tener cuidado es con todos los cuidados, complicaciones posibles que podemos tener, ¿no? Entonces, chicos, yo creo que por favor quédense con esos conceptos pequeños y mañana lo vamos a tocar en vivo, ¿no? Bueno, eso sería, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, no habiendo consultas, chicos, entonces mañana vamos a tocar, bueno, vamos a hacer nuestro pre-covers, ¿no? Listo, doctor Sangalli, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecerle por la participación y creo que una excelente presentación que nos dio, magistral. Y chicos, por favor, mañana todas las recomendaciones que el doctor había dado,
vayan, bueno, realizándolo, ¿no? Obviamente el abordaje, chicos, nuevamente les explico, no es evaluarles la parte teórica, sino el proceder. Por ejemplo, cuando ustedes están con un paciente en, eh, en plena consulta, cuando están con un paciente en consulta o ya sea en emergencias, por ejemplo, con una retención aguda de orina, siempre deben tomar en cuenta de que primero no le pueden colocar la sonda sin explicarle al paciente, no es algo que rescato lo que dice el doctor, siempre se le debe explicar cómo va a ser el procedimiento, ya qué molestias va a llegar a originar y cómo tiene que colaborar, ¿no? Entonces eso es parte de lo que es la parte de la enseñanza en cuanto a lo que es o el procedimiento que deberíamos hacer todos los médicos para antes de la colocación de cualquier dispositivo o drenaje, ¿no? Obviamente durante el procedimiento ya tiene una técnica que el doctor ya les ha explicado que ustedes mañana lo tienen que ir aplicando paso a paso, ¿no? El siguiente paso eh, realizar lo que es el explicado de los cuidados que debe tener el paciente posterior al colocado de la sonda vesical, ¿no? Obviamente a ustedes les puede preguntar, doctor, ¿cómo debo cuidar o cómo debo hacer para cuidar mi sonda vesical? ¿Qué no debo hacer? Obviamente lo que les dijo el doctor Mamani, evitar traccionarse, por ejemplo, incluso hasta por accidente traccionarse el tema de su sonda vesical, porque esto puede producir una ruptura, incluso un trauma uretral, ¿no? Que nos puede llegar a traer a consecuencias mucho más nefastas, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchachos, siempre vayan haciendo de manera secuencial todo lo que están aplicando y lo que les ha enseñado el doctor a grandes rasgos, ¿no? Y yo creo que ha sido bastante completo y bueno, pues mañana aplicamos esto. Doctor, doctor Chirinos, no sé si está en línea, por favor. Antes igual sí, buenas noches, doctor. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchachos, ahora vamos a dar paso al tema del siguiente, de la siguiente ponencia. En este caso vamos a invitar al doctor eh, Santos Chirinos, médico intensivista, especialista en terapia intensiva y medicina crítica. Es nuestro docente de la cátedra de fisiopatología y estoy seguro que él nos va a dar luces en relación a las patologías que él va a desarrollar en la presente clase. Por favor, rogarles que tengamos un poquito cualquier pregunta que tengan, háganla, ¿no? Es importante siempre hacer una interacción en cuanto a lo que son este tipo de ponencias. Esperemos lo realicemos de manera mucho más frecuente, ¿no? Con el fin de seguir incentivando, quizás haciendo una retroalimentación en cuanto a lo que es la parte patológica, ¿no? No solamente esta gestión, sino también en próximas gestiones, esto ustedes ya empiezan a organizar por sí solo, ¿no? El tema de eh, de este tipo de actividades es muy importante porque esto es un tipo de acción relacionado a la parte del reciclaje. Bueno, doctor Santos, adelante, tiene la clase a su disposición, puede dar inicio a la clase. Gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias, doctor. Buenos días, estudiantes. Eh, Voy a empezar a compartir la pantalla. No sé si se logra ver la pantalla, estimados estudiantes, si me podrían confirmar. Sí, doctor, se puede ver. Ya. Bueno, como decía bien el doctor Sangalli, bueno, esta ponencia que se me designó, prácticamente vamos a tocar dos temas muy importantes que obviamente en la parte práctica
tiene que ser resaltado, ¿no? Porque el hecho de que mañana hagamos este pre-COE, el ECOE, ¿no? En la parte fisiopatológica es meramente un razonamiento, ¿no? Si bien en las teóricas, ¿no? Les mencionaba más, o bueno, les mencionaba de que el interactuar, ¿no? Con estas, como han visto, van a averiguar ponencias de los doctores de farmacología, los doctores de semiología, es prácticamente una unión de todas estas especialidades o estas ciencias que nos van a llegar a hacer un progreso en el diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a abordar dos temas muy importantes como es el tromboembolismo pulmonar, pero desde un enfoque práctico, ¿no? Entendiendo, razonando el por qué y el para qué, ¿no? Y vamos a ver la insuficiencia respiratoria juntamente con el distrés respiratorio, ¿no? Esto más que todo enfocado en la parte práctica, ¿no? Pues miren que para ir empezando, fisiopatología siempre les digo que es una ciencia en la cual abarca un razonamiento en el cual se tiene que agarrar de tanto de las ciencias como la farmacología y la semiología, ¿no? Que, entonces, una vez que nosotros tengamos conceptos fisiopatológicos importantes, nos va a llegar a tener y emplear tratamientos farmacológicos o no farmacológicos, como en el caso quirúrgico, ¿no? Pero todo esto empleado dentro de la parte semiológica también, ¿no? ¿Para qué? Para poder integrar todo esto y llegar a un diagnóstico como tal, ¿no? Entonces, el hecho de llegar a un diagnóstico de una enfermedad es un arte, ¿no? Eso siempre lo recalco, de llegar a decirle de que el paciente venga por un síntoma, un signo, ¿no? Y que nosotros podamos identificar qué patología tiene a través de todas las características que tiene el paciente y poder integrar un diagnóstico, podemos llegar a salvar muchas vidas, ¿no? Entonces es lo que se quiere con esta charla, que prácticamente vamos a hablar con la tromboembolia pulmonar, ¿no? ¿Qué es la tromboembolia pulmonar? Decíamos, ¿no? Obviamente esto es de segundo lote, ¿no? Dentro del pensum del tercer año, prácticamente la oclusión total o parcial de la circulación, ¿no? Esto lo vamos a tratar de poner, ya, es la oclusión total o parcial de la circulación pulmonar, ¿no? Ocasionada por un coágulo sanguíneo proveniente de la circulación venosa sistémica, ¿no? Incluidas las cavidades derechas, ¿no? Y que depende de su magnitud y puede ser o no originar varios síntomas. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que resaltar de esto? Que el paciente siempre nos va a preguntar por qué. Le vamos a decir, señor, posiblemente su familiar tenga tromboembolia pulmonar o tiene tal vez tromboembolia pulmonar. ¿Por qué? ¿O qué es tromboembolia pulmonar? ¿No? Siempre el constante por qué. Eh, en la parte clínica, en la parte cuando nosotros vemos a un paciente, siempre hay el por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué esto? Entonces nosotros tenemos que dar respuestas, obviamente, interpretando la enfermedad, ¿no? Prácticamente puede ser una pregunta, ¿no? ¿Qué es PEP, no? Y prácticamente una obstrucción total o parcial de la circulación pulmonar ocasionado por un coágulo sanguíneo proveniente de la circulación venosa sistémica, ¿no? Y de las cavidades de leche. E incluso que no solamente sea un coágulo, ¿no? Que puede ser algún tipo de émbolo, que no puede ser un coágulo, puede ser una embolia grasa, ¿no? Puede ser resultante, por incluso un émbolo de líquido amniótico, ¿no? En este caso, que también puede obstruir total o parcialmente la circulación pulmonar. Entonces, como concepto fundamental, entonces estamos definiendo qué es la tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, como ven, la epidemiología prácticamente sí es aguda, ¿no? Prácticamente es de alta mortalidad, ¿no? Actualmente en Estados Unidos es casi 100.000 muertos anualmente, ¿no? Y los factores predisponentes, el por qué puede tener un paciente una embolia pulmonar. Entonces, Doctor, como se ve en la disculpe, imagen, perdón, no está avanzando las diapositivas. a ver, un momentito, Perdón, doctor, que lo interrumpa. Sí, no sé si porque estoy en el celular, mil disculpas, no veo que esté avanzando. ya, a ver, colegas, estudiantes, ¿se está avanzando la diapositiva o solamente tal vez la colega No, doctor. se quedó en la presentación? Sí, Ya, a ver, voy a ¿Cómo te volver a... quedaste en la primera presentación? Ya, entonces lo voy a volver a enfocar.
si se puede ver la pantalla completa. Estoy volviendo a Sí, presentar. está avanzando. Avanza, ¿no? Sí, lo Sí, sé. perfecto. Ya, mil disculpas, ¿no? Cualquier interferencia, que no se escuche o no se esté avanzando las diapositivas, por favor, les explico, me puedan interrumpir y así por ver. Entonces vamos a, bueno, ya he hecho la presentación, ¿no? Como les mencionaba, fisiopatología siempre va a ir con sus dos brazos, ¿no? Tanto la semiología como la farmacología para llegar a un diagnóstico, ¿no? Que es el arte médico, ¿no? De llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, es por eso que podemos entrar a una definición bien concreta de qué es TED, ¿no? Entonces decíamos que era una obstrucción total o parcial de la circulación pulmonar, ¿no? Debido a un coágulo, ¿no? De un coágulo sanguíneo, ¿no? O puede ser un émbolo sanguíneo, un émbolo proveniente de un líquido amniótico, un émbolo proveniente que puede ser grasa, ¿no? Entonces, que prácticamente va a ser una obstrucción total, pero de la circulación pulmonar. Miren que todas las materias que ustedes llevaron, tanto de anatomía, fisiología, ¿no? Incluso la parte de histología, se va relacionando en este contexto de todas estas ramas dentro de la fisiopatología. Entonces, prácticamente, esa es una definición de una tromboembolia pulmonar como tal, ¿no? Entonces, la epidemiología, como les mencionaba, era prácticamente bastante letal. O sea, miren que en Estados Unidos más de 100.000 muertos anualmente existen, ¿no? Y de 1 a 2 personas cada 1.000 personas. Los factores predisponentes, otra pregunta que puede ser, ¿no? ¿Por qué se produce la tromboembolia pulmonar o cuáles son los factores, ¿no? Que predisponen a una tromboembolia? Puede ser un trauma, ¿no? Que haya una fractura de un hueso largo, fémur, cadera, ¿no? Las mismas cirugías, ¿no? Cirugías prolongadas, que también puede ser un paciente postquirúrgico, ¿no? Que pueda debutar con una clínica que ahorita lo vamos a mencionar, ¿no? Fracturas de miembros inferiores, como los mencioné, los huesos largos, donde puede ser producido por el mismo coágulo o por la médula ósea, donde se va liberando también émbolos grasos, ¿no? El mismo hecho de tener cáncer, ¿no? Ya sea hematológico, pulmonar, gastrointestinal, es un factor de riesgo ante el consumo de anticonceptivos orales y el embarazo en el tercer trimestre, que también puede ser, como les mencionaba, un factor de riesgo. Entonces, al decir factores predisponentes, es como responder al paciente, ¿no? ¿Por qué ha tenido tromboembolia pulmonar familiar? Entonces, ahí vamos a responder, vamos a decir, ¿no? No, es que su familiar tuvo un trauma mayor, ¿no? Que es un factor predisponente, ¿no? O como tiene cáncer, ¿no? Si es que tiene un antecedente, es un cáncer pulmonar, ¿no? En diferentes fases, entonces el origen probablemente sea de ese lugar, ¿no? Como el productor de una embolia pulmonar como tal. Entonces se dan cuenta que prácticamente nosotros, al tener toda esta base teórica, podemos responder todas las preguntas que nos puede hacer el familiar o el paciente, ¿no? Y a esto llegamos en la parte de la fisiopatología, ¿no? Que prácticamente respondemos el por qué tiene ese paciente o qué produce este émbolo, ¿no? Que, cómo afecta a la parte de la circulación pulmonar. Ustedes recordarán que a través de la ventilación, ¿no? La ventilación, perfusión se hace a través de las arterias pulmonares, las venas pulmonares, ¿no? Entonces, como se ve esquemáticamente acá, el émbolo pulmonar, ¿no? De una trombosis venosa profunda, ¿no? De miembros inferiores, el 80%, ¿qué va a hacer? La obstrucción del flujo sanguíneo a nivel pulmonar, ¿no? Hemos definido la parcial o total. Y que esto va a intervenir con la circulación, el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces ustedes recordarán que la unidad funcional del pulmón prácticamente es el alveolo y ahí viene la confluencia de la arteria, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ese coágulo? Interfiere con el intercambio gaseoso, lo cual va a provocar que haya un aumento de la resistencia vascular pulmonar, lo cual produce ¿qué? Vasoconstricción, ¿no? Y obviamente esto debido a que se libera el tromboxano A2 y la serotonina, ¿no? Al final, como hay una afectación pulmonar, una vasoconstricción o un aumento de la resistencia vascular pulmonar, va a hacer que haya un flujo retrógrado, ¿no? Donde el cual va a dilatar el ventrículo derecho, ¿no? Y obviamente esto va a alterar la contracción, ¿no? Y hay una estimulación inotrópica, cronotrópica, y estos mecanismos incrementan la presión de la arteria pulmonar. Entonces, se dan cuenta que prácticamente cuando a un inicio, por ejemplo, de la cátedra les decía, y cuando hablábamos los primeros rotos
por el segundo dote, en este caso del sistema cardiopulmonar, prácticamente hablar del sistema cardiovascular, mencionábamos que prácticamente se asemejaba a una bomba, ¿no? Que es el corazón, y tubos y cañerías. Es tubos y cañerías, ¿no? Una bomba, tubos y cañerías. Y prácticamente aquí, ¿qué es, no? Es como un sistema de alcantarillado, ¿no? Donde se está obstruyendo en una parte donde se está evitando que salga el flujo pulmonar, ¿no? Y que haya intercambio gaseoso, debido a qué? A la liberación de tromboxanos A2 y obviamente la etiología por el émbolo, ¿no? Entonces, tense en cuenta que prácticamente aquí puede ser, ¿no? Porque este paciente tiene disnea, ¿no? Entonces prácticamente así por el émbolo produce que haya una alteración en el intercambio de la circulación del intercambio gaseoso, lo cual aumenta la resistencia vascular pulmonar y produce una hipertensión pulmonar debido a la liberación de tromboxano A2. Listo. Ahí estamos razonando, estamos explicando el porqué de un síntoma, ¿no? Prácticamente. De ahí que nosotros, de todo este cuadro fisiopatológico, nos va a llevar a la clínica, ¿no? Por eso les mencionaba a un inicio que la fisiopatología es la base fundamental para correlacionar la semiología y la farmacología, ¿no? Si no tenemos base fisiopatológica para un diagnóstico, para una enfermedad, difícilmente lleguemos a un diagnóstico oportuno, ¿no? Entonces prácticamente los síntomas no son bien específicos como tal, ¿no? Disnea, desde un cuadro neumónico, un gripal o una patología cardíaca te puede producir, pero la característica de esta disnea es que es de inicio súbito, ¿no? Una disnea súbita puede acompañarse o no de un dolor precordial, síncope y debutar con una hemoptisis, ¿no? Entonces miren que toda esta correlación prácticamente es de origen cardiopulmonar, ¿no? ¿Por qué se produce la disnea? Ya lo hemos dicho, liberación de tromboxanos, hipertensión pulmonar, ¿no? El dolor precordial, obviamente por una disminución, ¿no? Del flujo sanguíneo, ¿no? El síncope también, ¿no? Por la disminución del gasto cardíaco, si es que ya está en una fase avanzada, por una disfunción del ventrículo derecho, hemos indicado de que hay un flujo retrógrado, ¿no? Y alguna liberación o una ruptura de una arteriola que puede ser producto de una hemoptisis, ¿no? Entonces, miren que al hablar de fisiopatología, damos el porqué de cada síntoma y signo, ¿no? ¿Por qué la disnea? ¿Por qué el dolor precordial? ¿Por qué el síncope? ¿Por qué la hemoptisis, ¿no? Y todos estos cuadros, así como los factores de riesgo, nos van a llevar a hacer un diagnóstico específico como tal, ¿ya? Entonces, ahí como les puse, ¿no? El síntoma más común en una tromboembolia pulmonar es la disnea. La disnea es el primer síntoma de alarma que se tiene que tener en cuenta al hablar de esa patología, ¿no? El dolor pleurítico, ¿no? Intercostal, el tos, dolor subesternal, fiebre que puede tener en un 10%, miren la correlación mínima, el síncope, hemoptisis, ¿no? Dentro de los mínimos, el dolor unilateral. Y obviamente al pensar en una tromboembolia pulmonar, tenemos que buscar el origen, ¿no? Que a un inicio hablábamos de los factores predisponentes. ¿Por qué esta persona puede tener TEP? Entonces tenemos que buscar trombosis de venas profundas en miembros inferiores, si se puede en superiores, o que este paciente tal vez tenga algún otro factor de riesgo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve para ver el lugar, por qué, de dónde puede originarse, ¿no? Entonces, disnea súbita, de inicio súbito, pensar en tromboembolia pulmonar, ¿no? Y para esto también ya la parte clínica, la parte de la fisiopatología nos llega a hacer el diagnóstico de el pedir los exámenes complementarios, ¿no? ¿Qué vamos a ver en una gasometría arterial? En esta parte, por ejemplo, nosotros tenemos que recordar ya, ¿no? Esto es el tema de segundo dote, que hemos hablado de alteraciones ácido-bases, ¿no? Que es diferente en la altura y a nivel del mar, ¿no? Entonces la gasometría, ¿qué nos va a reportar? Que hay datos de hipoxemia. ¿Cuánto será el valor normal de la presión parcial de oxígeno en la altura o en el mar, ¿no? Es muy importante que no es lo mismo, ¿no? Entonces, datos de hipoxemia, menos de 60 milímetros de mercurio, entonces hablamos de hipoxemia, puede ser hipocapnia, menos de 30, en la altura, hablando de solamente en la altura, que vivimos a 4.190 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y el 40% tiene saturaciones normales, ¿no? Que nos refleja, ¿no? Pero prácticamente sí hay datos de hipoxemia o hipocapnia dentro de la gasometría halladas en una tromboembolia pulmonar, ¿no? En las radiografías de tórax, esto lo vamos a ver con imágenes, donde ahí podemos ver prácticamente las causas de disnea, desde una neumonía, ¿no? Podemos ver algunos hallazgos que no son tan específicos,
y incluso el 15% solo presentan alguna eh, eh, evidencia como algunos signos de Paya, signos de Jorama de Hampton, ¿no? En el electrocardiograma, prácticamente ahí vamos a igual con las imágenes, les voy a mostrar el famoso patrón S1, Q3 y T3, ¿no? El famoso patrón de la tromboembolia pulmonar, ¿no? Que esto también puede ser, ¿no? Puede decir, y a todo esto ya hemos visto la fisiopatología, hemos visto la clínica. ¿Qué es lo que podemos encontrar en un electrocardiograma? Hablando de tromboembolia pulmonar, ya, ahí es donde tenemos que decir, se ve este S1, Q3, T3. ¿Qué significa? Que yo voy a ver heces profundas en la derivación 1, Q3 en las ondas Q en derivación 3 y las ondas T picudas en derivación 3. Lo vamos a ver esto en imagen para que me entiendan mejor, ¿no? Entonces, como decíamos, ¿no? Un patrón de las radiografías, un patrón auxiliar, ¿no? Como exámenes complementarios, prácticamente es mirar que si se presenta algún tipo de atelectasias, como en este caso, ¿no? Miren cómo se ve en esta imagen, ¿no? En el pulmón derecho, en este caso, cómo se presenta una atelectasia del lóbulo inferior, ¿no? Y se puede acompañar con también desmanes pleurares. Miren que hay un borramiento del ángulo costofrénico, ¿no? En pocas frecuencias también se puede ver esta joroma de Hampton, ¿no? Que claro, prácticamente es un signo indirecto, ¿no? De una tromboembolia pulmonar. Así también como puede ver un engrosamiento, ¿no? Prominente de las arterias pulmonares centrales. Si se dan cuenta, prácticamente estamos viendo imagenológicamente lo que en fisiopatología hemos hablado, ¿no? ¿Por qué vemos las arterias pulmonares centrales prominentes? Obviamente porque hay un émbolo que está tapando allí el flujo y obviamente va a haber un flujo retrógrado y va a haber un retroceso de este flujo al ventrículo derecho, ¿no? Y obviamente es ahí donde se va a empezar a agrandar el ventrículo derecho, por eso porque no hay un intercambio, no hay un buen flujo de la arteria pulmonar, ¿no? Aquí el signo de Westermarck, que prácticamente es una oligoemia, como ven aquí la hiperclaridad de un campo pulmonar, ¿no? Versus al campo pulmonar opuesto, donde allí se puede diferenciar, ¿no? El signo de Westermarck prácticamente es una oligoemia pulmonar donde te refleja o qué te indica donde está aquí la obstrucción, ¿no? Por un émbolo y obviamente el campo pulmonar está oligoémico, ¿no? Está con una hiperclaridad versus a lo que es un pulmón contralateral, ¿no? Signos indirectos de una tromboembolia pulmonar. ¿Qué más íbamos a pedir? Un electrocardiograma, ¿no? ¿Para qué? Para detectar este patrón S1, Q3 y T3, ¿no? Como ven aquí en la derivación 1, prácticamente vamos a ver una onda S, ¿no? Prominente, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir? S1, ¿no? En la derivación 3, ¿qué voy a ver? La Q y la T. Aquí veo la derivación 3, ¿no? Aquí veo, miren, las ondas Q, ¿no? Y las ondas T prominentes, ¿no? Y puede ver en las precordiales las ondas T negativas desde B1 hasta B4. A ver, busquemos B1. Disculpen, estudiantes, ¿se puede ver, no? El puntero. Sí, después se puede ver. Ya. Entonces, miren, desde la B1, B2, B3 hasta B4, cómo vemos las ondas T invertidas, ¿no? Eso es lo que nos refiere este patrón, ¿no? Entonces, puede ser, ¿no? Que si hablamos de una tromboembolia pulmonar, ya sabemos qué signos indirectos podemos ver. Prueba de Hampton, signo de Westermarck, ¿no? Por lo menos identificar o saber qué son esos síntomas, pero que vemos en el electrocardiograma típicamente este patrón, ¿no? Desde S1, Q3 y T3. Pues ya sabemos que es ese patrón y ver ondas T negativas de B1 a B4, ¿no? Y para todo esto ya hemos visto de electro, hemos visto la clínica, hemos visto, nos falta ver los laboratorios, se ha hecho una probabilidad clínica. ¿Qué quiere decir? Que con toda la información que recabemos en la anamnesis, en la semiología del paciente, entonces tenemos que tener bien claro de decir cuán probable es el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Para eso se han hecho dos escalas bien conocidas que ustedes seguramente lo van a recordar, que son los criterios de Wells, ¿no? Que prácticamente tenemos variables donde el cual, si por ejemplo tiene algún síntomas clínicos de trombosis venosa profunda, le damos 3 puntos,
diagnóstico alterno, que sea menos probable que tromboembolia pulmonar, o una frecuencia mayor de 100, ¿no? Una inmovilización o cirugías en las últimas 4 semanas, miren esto a través de la anamnesis, ¿no? TEBO, trombosis venosa profunda previas, hemoptisis, cáncer. Si se dan cuenta, todos los factores de riesgo lo han englobado en esta escala de Wells, ¿no? ¿Para qué? Para darle un puntaje, ¿no? Y para decir cuán probable es, ¿no? Cuánta probabilidad tiene según al puntaje que cada variable le han dado un puntaje, ¿no? Vean que el hecho de que tenga una trombosis venosa profunda, ¿no? Y que esté taquicárdico ya son 4.5, ¿no? Entonces miren que si solamente que esté con una antecedente de trombosis venosa profunda más una taquicardia hacen 4.5 y esta una probabilidad clínica media, ¿no? Pues miren que según esta escala podemos poner que es un TEP bajo, media por probabilidad media, o más de 7 prácticamente es alta, ¿no? Entonces prácticamente esta escala te sirve para eso, ¿no? Y para la clasificación en 2, ¿no? Prácticamente si es probable hasta 4 puntos, ¿no? Y obviamente no probable más de 5, ¿no? En este caso para ver esa probabilidad. Y obviamente vamos a ir correlacionando mientras más alto tenga ese puntaje, más probable de que sea TEP, ¿no? Esa es la escala de Wells. Obviamente la escala de Ginebra también tiene estas variables, ¿no? Como ven ahí, prácticamente pone dolor unilateral de miembro inferior, dolor de la palpación profunda de la pierna, ¿no? Edad mayor a 60, pone la edad como otra variable, ¿no? Entonces es igual que ahí también va poniéndole el puntaje, ¿no? De baja de 0 a 3, ¿no? De 4 a 10 y más de 11 alta, ¿no? Entonces prácticamente igual se relaciona con las características. Por eso es muy importante el hecho de hacer una buena anamnesis e identificar esos factores de riesgo, ¿no? Ya hemos pasado la radiografía, la clínica y el electrocardiograma. Por último, ¿qué laboratorio le puedo pedir para confirmar o para descartar, ¿no? En este caso, se le pide, por ejemplo, el dímero D, ¿no? Es un valor predictivo negativo muy alto, del 91%, ¿no? Pero para el diagnóstico poco probable es útil para confirmar la tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces prácticamente que tener los valores por lo menos mayor a 500 miligramos de un dímero de alto, entonces prácticamente nos estaría ayudando al perfil del diagnóstico de la tromboembolia pulmonar, ¿no? Pues miren que el dímero D no es tan específico como tal, ¿no? Porque también se puede elevar en cáncer, inflamación, sangrado, traumas, cirugías, ¿no? Entonces son condiciones que pueden elevar el dímero D, ¿no? Por eso no es un gol estándar. Pero el gol estándar para decir esto es prácticamente la angiotomografía pulmonar, donde prácticamente permite una adecuada visualización de las arterias pulmonares y donde tiene una alta especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de TEP, ¿no? La gammagrafía es otra característica, ¿no? Que igual también puede mostrar lugares donde se encuentra el émbolo pulmonar, ¿no? Que prácticamente igual nos señala que tiene una buena sensibilidad pero poca especificidad. Entonces el gol estándar prácticamente es la angiografía pulmonar, como les mencionaba, y seguida de eso también podemos hacer una ecocardiografía, ¿no? Ver cómo está el ventrículo derecho. Se dan cuenta de que solamente hablar de fisiopatología, ya podemos saber de dónde buscar, cómo buscar, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué voy a pedir una ecocardiografía? Para ver si el ventrículo derecho no está dilatado, para ver si no tiene falla del ventrículo derecho, ¿no? Entonces también se emplea como un apoyo diagnóstico dentro de eso, ¿no? Entonces, como se ve también para buscar estos factores etiológicos se puede hacer una ecografía venosa de compresión, ¿no? En miembros inferiores para identificar algún dato de trombosis venosa profunda, y la clínica de la trombosis de la venosa profunda obviamente puede ser asintomático, como lo mencionaba en la escala de Ginebra, ¿no? Donde puede haber dolor, edema, decoloración, calor, signos de Coman positivo, ¿no? En el cual son cuadros clínicos obviamente para descartar que el émbolo sea de origen de la trombosis venosa profunda. Para todo esto, miren que hemos hablado de fisiopatología, la clínica, la radiografía, la ecografía, la electrocardiografía. Entonces se han hecho algoritmos que prácticamente nos resume, ¿no? Cómo podemos hacer la sospecha de una trombosis, de un tromboembolismo pulmonar. Pero para la parte práctica
Lo que tenemos que saber qué es tromboembolia pulmonar, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo. Ya han visto que estos factores de riesgo son importantes para definir, ¿no? Criterios de Wells o Geneva, que nos puede decir si tiene una probabilidad baja o intermedia, o si es alta. ¿Qué es lo que podemos pedir? Mucho dímero D, ¿no? Obviamente, ¿qué es el dímero D? Es la degradación de fibrinógeno prácticamente, ¿no? Donde cual si es positivo, entonces prácticamente nos pasamos al angiotac y el angiotac es el gol estándar, ¿no? Entonces puede ser igual, ¿no? Puede ser la pregunta, ¿no? En un tromboembolia pulmonar, ya teniendo una clínica, una sospecha alta, para dar un diagnóstico certero se pide un angiotac, ¿no? Obviamente para confirmar y obviamente para iniciar tratamiento. En cambio, cuando se tiene una probabilidad baja o intermedia, pero el dímero D sale negativo, prácticamente no se inicia tratamiento. Pero si la probabilidad es alta, miren que eso directamente saltamos al angiotac, no al dímero D, y es ahí donde descartamos si es TEP o no es TEP. Entonces, esos son los algoritmos prácticamente de la tromboembolia pulmonar. Se dan cuenta que prácticamente aquí ingresa todo lo que hemos hablado. Hablamos de fisiopatología, estamos hablando de semiología, estamos hablando de farmacología dentro del tratamiento, ¿no? Entonces, aquí la sospecha de TEP en un paciente con shock o hipotensión también es prácticamente derivarnos a lo que es al angiotac para el tratamiento oportuno, ¿no? Y obviamente la ecocardiografía. Los diagnósticos diferenciales, ¿no? Dentro de la clínica, como decíamos, cómo se presenta este paciente con tromboembolia pulmonar, una disnea súbita, puede tener hemoptisis, puede tener síncope, pero en este caso hay varios diagnósticos diferenciales dentro de las principales, por ejemplo, una disfunción, una insuficiencia cardíaca por una disfunción valvular aguda, taponamiento cardíaco o un infarto agudo del miocardio, ¿no? Una disfunción aórtica. Pero con el algoritmo que les he mencionado se puede hacer ese diagnóstico. Es un diagnóstico diferencial, ¿no? Plantear diagnósticos alternativos, ¿no? Que nos están tratando de dar. Obviamente el tratamiento, si nosotros ya hemos visto toda la parte del diagnóstico, hemos llegado a la tromboembolia pulmonar con todos los criterios, llegamos a hacer un soporte hemodinámico, ¿no? Donde este paciente la complicación más común puede ser la hipotensión o el shock como tal, ¿no? Entonces probablemente necesitamos un soporte hemodinámico. ¿Para qué? Para que no caiga su presión arterial, ¿no? Que no haya falla del ventrículo derecho, ya sabemos por qué. No se recomienda la expansión agresiva, ¿no? Más que todo. Y el uso de vasopresores o tal vez de inotrópicos como la dobutamina, que son medicamentos, ¿no? Que prácticamente nos va a dar el soporte hemodinámico. A la misma vez, como sabemos que la arteria pulmonar está obstruida, tenemos que hacer un soporte respiratorio, ¿no? Si dependiendo de la hipoxemia o hipocapnia, ¿no? Son frecuentes en este paciente, puede entrar en un paro respiratorio, ¿no? O llevarnos a incluso un paro cardiorrespiratorio. Entonces, debemos incluso ya viendo la gravedad, ¿no? El grado de hipoxemia, entonces necesitar un soporte respiratorio, ¿no? O estar vigilando constantemente, ¿no? Y obviamente para todo esto, si es de origen sanguíneo, tenemos que hacer la anticoagulación, ¿no? La duración de la anticoagulación prácticamente al menos de 3 meses, bajo un estandarizado que es INR de 2 a 3. Entonces se puede utilizar en una fase aguda la heparina no fraccionada, ¿no? O en una fase con algún anticoagulante oral, ¿no? Como la dedicación o el etoxaban, ¿no? Entonces prácticamente se dan cuenta que los pilares, que en este caso no vamos a tratar de ser muy específicos, ¿cuál sería el tratamiento? Los pilares de tratamiento: soporte hemodinámico, soporte respiratorio y obviamente la anticoagulación, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, les dejo algunas dosis que se emplean en la fase de la anticoagulación, ya sea la enoxaparina, la más utilizada, ¿no? Se puede utilizar de 1 miligramo por kilogramo peso, ¿no? Y obviamente en una fase crónica se puede utilizar los anticoagulantes orales, ¿no? La warfarina, si es que en este caso, en este paciente tenemos una trombosis venosa profunda, ¿no? Y de ahí que hablamos también de los nuevos anticoagulantes orales, que es el rivaroxaban, ¿no? Que es igual un inhibidor del factor C10 dentro del origen del émbolo, prácticamente, ¿no? Y el tratamiento trombolítico, en este caso, que se puede utilizar el alteplase, que obviamente en este caso tiene que internarse este paciente en una unidad de monitorización, ¿no? Porque prácticamente son medicamentos donde se quiere mayor monitorización, ¿no? Entonces, o llegar a la parte quirúrgica, donde se puede resolver por una embolectomía quirúrgica y un tratamiento percutáneo, ¿no? Se emplea si la trombosis está contraindicada o no fue efectiva, ¿no?
ahí ven un filtro de la vena cava inferior donde se puede poner a través de una intervención, ¿no?, de la vena cava inferior, y se puede poner para evitar la salida de trombos y evitar nuevas recurrencias. Obviamente que los factores de mal pronóstico se hacen igual a través de otra escala, ¿no? Miren que se les pongo estas variables en el cual sí tiene un puntaje, ¿no? Si la edad en años, ¿no?, tiene un puntaje, el sexo masculino, el hecho de que tenga cáncer o tenga falla cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, que esté taquimneico o tenga un pulso acelerado, presión sistólica, la respiración mayor a 30, temperatura menor de 36, el estado mental neurológico, saturación menor de 90%, ¿no? Entonces miren que dependiendo del puntaje, entonces la mortalidad también va incrementando, ¿no? Si yo tengo una clase 4, un puntaje de 100, entonces vean que la mortalidad va incrementando, y vean cómo el puntaje le da a cada uno de estas variables, ¿no? Y bueno, hasta aquí con la tromboembolia pulmonar. No sé si algún estudiante tuviera alguna consulta o duda para pasar al siguiente tema, y con eso estaríamos concluyendo bueno, la ponencia que se me designó. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchachos, no sé si alguno de los colegas quiere argumentar algún otro aspecto más, por favor, a la ponencia del doctor. Siempre es importante complementar desde los otros puntos de vista, dados que también nosotros como docentes formamos un equipo, ¿no? Como siempre lo hemos dicho. De todas formas, y también asimismo pedirles a los estudiantes, si tienen alguna pregunta, puedan hacerlo, muchachos. Bueno, por favor, demos un aplauso al doctor. Yo creo que va a continuar con el otro tema, en este caso síndrome de distrés respiratorio agudo. Estimado doctor, adelante, puede continuar. Muchas gracias, doctor. Bueno, si se puede ver, ¿no?, la pantalla, por favor me pueden colaborar. Se ve la presentación, ¿no, estimados estudiantes? Sí, se puede. Ya. Bueno, así como el TEP hemos mencionado, yo quisiera que se queden con la parte práctica, ¿no? Que prácticamente lo que queremos decir es qué es TEP, ¿no? Lo que decíamos, cuáles son los factores de riesgo, cuál es la fisiopatología, así bien concreto, objetivo, cómo hago el diagnóstico con la clínica, la imagenología, laboratorio, ¿no? Prácticamente llegamos al diagnóstico y por lo menos iniciar las pautas de tratamiento, que obviamente eso ya en materias clínicas lo van a ir haciendo la perfección, van a ir perfeccionando, ¿no? Al igual que este tema, como es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no?, que prácticamente nos hace ver que es un síndrome, ¿no?, que prácticamente es de inicio agudo, que se acompaña de hipoxemia, taquipnea, disminución de la distensibilidad pulmonar, ¿no? Miren que desde 1967 prácticamente se ha ido describiendo el distrés respiratorio, y el 2012 se ha ido afinando con los criterios de Berlín, ¿no? En 1994 han empleado igual variables para definir el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se le conoce como otras denominaciones, ¿no? Prácticamente como un pulmón o un síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Un pulmón húmedo, un edema agudo de pulmón no cardiogénico, o la lesión pulmonar aguda, o actualmente obviamente está aceptado como un síndrome de distrés respiratorio agudo, que lo diferencia de una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? Eso vamos a ir poniendo en forma de contexto, ¿no? Entonces, miren que desde 1967, ¿no?, prácticamente se ha hecho en 12 casos, ¿no?, que la aparición brusca de taquipnea, infiltrados pulmonares bilaterales difusos, insuficiencia respiratoria con hipoxemia y disminución de la distensibilidad o del compliance pulmonar realmente ha sido la base para la creación de la definición de Berlín en 2012, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué es el síndrome de distrés respiratorio agudo? ¿O cuáles son los criterios de diagnóstico? Que prácticamente sea agudo, un comienzo agudo, que tenga datos de hipoxemia, ¿no?, en una gasometría, que tenga en una
simple placa de rayos X, infiltrados bilaterales, obviamente si tiene edema que esta no sea de tipo cardiogénico y que tenga una disminución de la distensibilidad, ¿no? Entonces, prácticamente el síndrome de distrés es una inflamación y aumento de la permeabilidad de la membrana alveolo capilar que se asocia con una constelación de alteraciones clínicas, ¿no? Y obviamente la incidencia actualmente, bueno, lo que hemos pasado en la pandemia ha sido bastante, ¿no? Prácticamente los pacientes con COVID-19 han sido la causa de que este pulmón te cause un síndrome de distrés respiratorio agudo, severo, como tal, ¿no? Obviamente la mortalidad dependiendo del contexto epidemiológico que se ha presentado durante la pandemia también, ¿no? Entonces aquí quiero que pongan mucha atención, ¿no? Que prácticamente cuando definimos distrés respiratorio o lesión o insuficiencia respiratoria, es un diagnóstico gasométrico, ¿no? Es decir, un paciente está con insuficiencia respiratoria, mínimamente necesitamos una gasometría, ¿no? Que tenga datos de hipoxemia. Nos hemos mencionado que la presión parcial de oxígeno está a menos de 60, ¿no? Y que a eso, obviamente, es un diagnóstico gasométrico. Pero al hablar de distrés respiratorio, ¿no? De síndrome de distrés respiratorio, hemos hablado de los criterios de Berlín, ¿no? De comienzo agudo, que tenga obviamente infiltrados pulmonares bilaterales, si tiene un edema que no sea de tipo cardiogénico y obviamente que también tenga datos de hipoxemia, ¿no? Entonces, en este caso, miren, había una escala donde el cual se mencionaba la PAFI, ¿no? ¿Qué es la PAFI? Es una cociente, una división entre la presión parcial de oxígeno arterial dividida entre la FiO2, ¿no? Que prácticamente en nuestro medio, ¿no? A nivel de la altura es algo que es arriba de 285, ¿no? Esto a nivel de la altura que es a nivel mayor a 300 prácticamente, ¿no? Y de 300 a 200 lo mencionaban antiguamente en 1904 como lesión pulmonar aguda, ¿no? Miren que solamente se está tomando estos criterios de oxigenación, que prácticamente lo podemos ver en la gasometría, ¿no? Y a eso asociados a infiltrados bilaterales y obviamente que sea un edema pulmonar de tipo no cardiogénico, ¿no? Obviamente que puede ser agudo y persistente. Entonces, en este caso, hasta 1994, lo normal, ¿no? Que actualmente se hace en la altura es la PAFI, que tiene que estar mayor a 285. Si está entre 285 hasta 200, ya estamos clasificándole al síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el 2012, el distrés ha desaparecido, lo que antes lo llamaban como lesión pulmonar aguda, ¿no? Ahora ya lo dicen como síndrome de distrés respiratorio leve. ¿Cuál es leve? De cuando baja la PAFI, o sea, la cociente, decíamos, ¿no? Obviamente de 300 a 201, uno moderado de 200 a 101 y una grave menos de 100 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo saco esto? Obviamente con una gasometría, viendo la presión parcial de oxígeno y con la FiO2 del que se le ha tomado la gasometría, ¿no? Hasta eso hemos sido prácticos, ¿no? En la parte de la cátedra en la cual teníamos que saber sacar la FiO2, ¿no? Dependiendo de la oxigenoterapia, ¿no? Que es otro pilar fundamental, ¿no? Entonces, muy importante saber qué es la PAFI en esta enfermedad, como es el distrés respiratorio, que nos sirve para qué. Obviamente para el diagnóstico, pero segundo para clasificar al paciente si está con un distrés leve, moderado o severo, ¿no? Y obviamente el tiempo de inicio, o sea, ya en el 2012, es obviamente puede ser considerado la primera semana, imágenes radiopacas, ¿no? Y el origen de edema no cardiogénico. Entonces aquí se dan cuenta, ha desaparecido ese término de lesión pulmonar aguda, ¿no? Que antes era considerado como un síndrome de distrés respiratorio leve, ¿no? Hasta aquí, por ejemplo, ya hemos visto las características radiológicas, el edema agudo pulmonar versus un síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Que prácticamente es una diferencia en la cual nosotros tenemos que ver, ¿no? El corazón, obviamente, en un edema agudo de pulmón cardiogénico, obviamente va a estar con una cardiomegalia, ¿no? El pedículo vascular va a estar aumentado, ¿no? La redistribución es cefálica versus a lo que es caudal, ¿no? En la placa de rayos X, ¿no? Los líquidos en cisuras, ¿no? Que es frecuente, y obviamente hay broncograma aéreo que puede ser frecuente en el distrés respiratorio, pero no en un edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. Y el desarme pleural es raro en el distrés, pero frecuente en el edema. Entonces, es lo que lo diferencia, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar las características de un edema de agudo de pulmón cardiogénico versus el de tipo no
cardiogénico, donde el corazón prácticamente está normal y el pedículo normal, ¿no? Entonces la etiopatogenia, como mencionaba, prácticamente desde una causa de una neumonía o una broncoaspiración hasta un proceso séptico, una pancreatitis, ¿no? O un shock neurogénico, una quemadura nos puede llevar a que el pulmón se distrese, ¿no? Entonces son lesiones pulmonares de causa directa, locales, o pueden ser extrapulmonares como un proceso séptico como tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Que prácticamente hay una alteración, ¿no? Inicial del distrés, consiste en la ocupación alveolar. Miren este pulmón, ¿no? Anormal, donde prácticamente hay ocupación alveolar por edema, rico en proteínas, ¿no? Que reduce la superficie alveolar. Obviamente aquí la perfusión, la ventilación, perfusión está alterada, ¿no? Disminuida, obviamente por semejante inflamación, que esto lo conocemos como edema, obviamente tipo no cardiogénico, en el cual está distribuyendo a todos lados, ¿no? A esto se le conocía, por ejemplo, como el baby lung, el pulmón de bebé, donde prácticamente, donde, si ustedes me siguen con el puntero, hay una parte del pulmón que no está afectado, ¿no? Y este es un pulmón de bebé que solamente esta parte está oxigenando, ¿no? Solo es esta parte sencilla donde todo esto está condensado, imágenes con broncograma aéreo, ¿no? En la parte de la tomografía, ¿no? Entonces, esto ¿por qué se produce? Porque hay mediadores en el síndrome del estrés respiratorio, ¿no? Prácticamente hay mediadores humorales, como las citocinas, ¿no? Las citocinas proinflamatorias, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, ¿no? Interferón gamma, y obviamente mediadores celulares, ¿no? Todo el componente de la serie blanca y los mediadores de selectinas o de adhesión, ¿no? Pues prácticamente eso causa de que haya una fuga, ¿no? A nivel alveolar, donde el cual haya una ocupación, ¿no? De rico en proteínas, obviamente, para una batalla prácticamente aquí, ¿no? Entre la serie blanca y el componente infeccioso como puede ser un COVID, ¿no? Hay un daño alveolar difuso, y aquí ustedes recordarán que por histología allí hay el componente que ayuda al surfactante, ¿no? Que ayuda a que este alveolo no se colapse, y mientras más inflamado está esto, obviamente se va rompiendo esas cadenas, ¿no? De surfactante, y va a haber un colapso, ¿no? Prácticamente, y obviamente ahí ya va a estar alterado la ventilación, perfusión, como en este caso, ¿no? Entonces, allí esto no para solamente recordarles que los mediadores proinflamatorios están incrementados, y obviamente las moléculas antiinflamatorias también tienen una respuesta, ¿no? Antagonista como tal. Pero ¿por qué tenemos que saber esto? Porque nosotros en la parte farmacológica, como ustedes recordarán, ¿qué se hacía a todo paciente con COVID-19, ¿no? Se les ponían corticoides, ¿no? La famosa dexametasona. ¿Para qué nos ayudaban? Para evitar que haya una respuesta inflamatoria exacerbada, ¿no? Como la inhibición o la respuesta de la tormenta de las citocinas, ¿no? Entonces, para evitar esa reacción incrementada, entonces se inhibía con los medicamentos, ¿no? En este caso, como los corticoides, el empleo de los corticoides, ¿no? Que esto obviamente en fisiopatología de la inflamación lo hemos visto a detalle, ¿no? Entonces, vean que todo lo que se va manejando desde ese componente vamos integrando, ¿no? A toda la parte clínica. Obviamente hemos dicho que la lesión alveolar tiene una serie de consecuencias como el daño al nivel del epitelio, obviamente la lesión de las células tipo 2, que son los componentes de la liberación del surfactante, la disfunción de producción de surfactante, y la pérdida de la barrera epitelial, ¿no? Finalmente, la pérdida de la capacidad de regeneración del epitelio, ¿no? Que ahí nos va a llevar a que ya no pueda ventilar este paciente, ¿no? Y repercusiones: alteración del intercambio gaseoso, alteración de la mecánica pulmonar, mayor trabajo respiratorio y agua extravascular pulmonar y hemodinamia pulmonar. Entonces, en este caso, viendo desde el contexto fisiopatológico, ¿cómo podemos resumir? Obviamente el distrés te causa alteración del intercambio gaseoso, alteración de la mecánica pulmonar por el edema alveolar, mayor trabajo respiratorio, porque hay un datos de hipoxemia, no hay una buena ventilación, perfusión, agua extravascular pulmonar, ¿no? Por el aumento de la permeabilidad capilar, y la hemodinamia pulmonar alterada, ¿no? Donde ahí puede producir una hipertensión pulmonar, al igual que hablábamos de la tromboembolia pulmonar, ¿no? Obviamente el tratamiento, no hay un tratamiento etiológico como tal, ¿no? Obviamente el distrés, así como han visto en el COVID-19, prácticamente provocaba una insuficiencia respiratoria
que hemos dicho que es un diagnóstico gasométrico, el distrés respiratorio es un diagnóstico clínico o imagenológico que hemos mencionado, y obviamente el soporte, así como mencionábamos, ¿no? Es el tratamiento específico. Si es causado el distrés por sepsis o una pancreatitis, obviamente tiene que ser manejado desde ese punto de vista, ¿no? Que hemos mencionado las causas, ¿no? Y obviamente el soporte respiratorio, ¿no? Donde el cual ingresa la oxigenoterapia, ¿no? Desde una cánula nasal hasta las cánulas de alto flujo o llegar hasta una ventilación mecánica, ¿no? Obviamente el ingreso a terapia intensiva, si es que esto no se va y se va haciendo disfunción de varios órganos, ¿no? Corazón, riñón, entonces obviamente la mortalidad puede incrementar, ¿no? Y ahí es donde entra el ventilador mecánico tratando de establecer o tratando de mejorar esta ventilación hemodinámica como se ve en las imágenes, ¿no? Ahí vemos los pulmones prácticamente cómo se van colapsando y obviamente esto con el ventilador es que es una herramienta anexa que mejora, obviamente trata de mejorar todo el daño pulmonar que se va haciendo, ¿no? Entonces prácticamente la ventilación, nosotros buscamos una ventilación protectora, ¿no? Donde nosotros, miren que por fisiología respiratoria tenemos que corroborar cuánto de volumen corriente va a ingresar por peso, cuánto lo vamos a poner de frecuencia respiratoria alta, baja, ¿no? Y esas medidas complementarias o de tratamiento de rescate, ¿no? Ahí miren aquí en la imagen cómo este paciente con distrés respiratorio, miren el pulmón que tiene, ¿no? Un pulmón distresado, prácticamente si ven un pulmón así en vidrio esmerilado, bilateral, con daño desde obviamente cefalocaudal, ¿no? Que esté comprometiendo varios lóbulos, obviamente es más la clínica, es un distrés respiratorio, ¿no? Y obviamente se hacen maniobras, como en este caso, en este paciente, el decúbito prono, ¿no? Miren cómo se puede realizar para que estos pulmones se vayan abriendo, ¿no? El pronóstico obviamente va mejorando según cómo se va hallando la alteración, si es de causa viral, bacteriano, ¿no? Donde se tienen que hacer esas consecuencias, ¿no? Entonces se dan cuenta que prácticamente la ventilación mecánica, en este caso no lo vamos a abundar mucho, prácticamente es un método o de tratamiento, ¿no? Donde el cual es para el estrés respiratorio agudo. Aquí les quiero mostrar para terminar, miren, este artículo lo hemos publicado este año, ¿no? Y nosotros tomábamos a estos pacientes con COVID-19 desde el 2020, ¿no? Se ha publicado este año, ¿no? Que prácticamente les quiero mostrar cómo estos pacientes que ingresaban, ¿no? La mortalidad obviamente era alta, pero la primera causa era por COVID, ¿no? Y esto estaba relacionado al total de los fallecidos y la mortalidad, ¿no? Obviamente a eso este trabajo trató de demostrar que una variable simplemente trataba, miren que la mortalidad, mientras más días de internación o más días de ventilación, pues se correlacionaba con la mortalidad, ¿no? Había más fallecidos y vean que prácticamente estos pacientes tenían ese hallazgo, ¿no? Incluso miren en la aplicación de las vacunas, miren que en la variable de los pacientes que no tenían vacunas, la mortalidad era alta, ¿no? Y aquellos que sí contaban por lo menos con una dosis o dosis por lo menos disminuye en cierto porcentaje de mortalidad. Esto se ha demostrado estadísticamente, ¿no? Y obviamente se hizo también la comparación, ¿no? De esta ecuación que les mencionaba respecto a la mortalidad en estos pacientes con distrés respiratorio, en el cual sí tenía una validación clínica donde el cual si se aplicaba el ventilador también es un arte, ¿no? De manejar, pero si se mientras menos poder mecánico, menos poder ventilatorio le dábamos, entonces se correlacionaba con la supervivencia, ¿no? Entonces aquí vemos, miren cómo los diferentes patrones, seguramente esto se lo han visto en teóricas, ¿no? Donde hay los scores SOFA, Apache, ¿no? Que son scores de mortalidad. Y miren que nosotros tenemos que comparar el score del poder mecánico y miren cómo ha sido el primero, el que ha tenido mayor sensibilidad y especificidad y bajo el área de la curva que ha sido el primer lugar seguida del Apache, ¿no? Allí está, y obviamente su riesgo relativo ha sido el 6.3, el cual nos indicaba que si un paciente tenía una ventilación mecánica o un poder mecánico mayor a 18 joules, entonces tenía un riesgo de morir, ¿no? Más riesgo, ¿no? Entonces obviamente se hizo las correcciones como tal. Ahí está, mientras más días de ventilación, la supervivencia disminuía en estos pacientes con distrés respiratorio
agudo. Entonces ahí solamente les dejo que miren que las medidas en estos pacientes han sido las medidas, ¿no?, de lo que se utilizaba, ¿no? En estas medidas, por ejemplo, a los pacientes se le ponía en prono, y obviamente el distrés ha sido una patología muy importante y nueva en todos los pacientes, ¿no? Ahí les dejo algunas fotos donde cual hemos sacado los pacientes, ¿no? Y obviamente con todas las medidas de protección. Hablar de distrés prácticamente es una patología de alta mortalidad, pero se luchó, ¿no? Y bueno, muy agradecido, y obviamente nunca se olviden que obviamente al hacer esta triada nosotros tenemos que llegar a un diagnóstico oportuno. Gracias. ¿Alguna Sí, pregunta? gracias, estimado doctor. Doctores, no sé si alguien puede argumentar algo o existe alguna pregunta de los estudiantes. Sí, Melanie, adelante. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Perdón, la palabra. Sí, adelante, doctora. Perdón, estoy un poquito desde el celular, mil disculpas. Por favor, quería felicitar al doctor por su ponencia y efectivamente esto del ECO es una oportunidad para que los alumnos, los jóvenes, puedan tener una vivencia próxima a lo que es el internado y por supuesto la parte práctica. En ese entendido, lo que correlacionaba el tema de fisiopatología, a veces uno va dejando de lado en el transcurso de los años y cuando está en el internado, pues tiene que retomar todos estos conocimientos para hacer un diagnóstico. No se queda ahí, sino hacer la parte del tratamiento. Englobando con lo que decían, justamente en el cuarto módulo que estamos en la cátedra de farmacología, estamos con glucocorticoides y ahí justamente tuvo la ponencia el doctor Virués, que también es colega de terapia intensiva. Entonces va muy bien mañana para poder hacer refuerzo, ¿no?, en cuáles son los manejos o el manejo en realidad del corticoide más allá de la farmacología, cómo es su aplicación. Y esto en COVID, por, dando continuidad a lo que el doctor decía, ¿no? En su momento no ha sido patología solo de terapia intensiva, hemos tenido que ver medicina interna, desde luego medicina general, y como que en las casas, ¿no?, en la parte donde uno podía acceder a alguna atención, viendo en la primera ola, que como conocíamos, pensábamos que el corticoide más bien estaba contraproducente porque bajaba las defensas, una serie de líneas, ¿no? Pero ya en la segunda ola, ¿cómo ha tomado fuerza? ¿Y cómo ha hecho la diferencia en la mortalidad para que podamos hacer un esquema de tratamiento? Realmente ha sido una enfermedad que ha marcado una diferencia, porque muchos de los médicos hemos vuelto a aprender lo que es COVID, con todo lo que es su fisiopatología, la semiología y desde luego el tratamiento. Y ha sido un reto para muchos de nosotros y obviamente enfrentarnos, ¿no?, con la enfermedad para ir bajando este nivel de alta mortalidad, por supuesto por ser pandemia. Muchas gracias, doctor, y felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy agradecido por la oportunidad y bueno, como usted lo decía muy bien, y también a todos los estudiantes, obviamente es muy importante tener estas bases sólidas porque puede haber enfermedades, ¿no?, emergentes, nuevas, con las cuales tengamos que recordar y bueno, nada, solamente agradecido por la charla. Si es que no hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy agradecido por las dos ponencias que acaba de dar. Bueno, muchachos, informarles que, bueno, posterior al doctor Santos, me encontraba, bueno, nos estábamos programando en realidad con el doctor Yupanqui. No sé si está en línea. Creo que tuvo una dificultad y, bueno, lastimosamente bueno, vamos a quedar suelto con ese tema. Vamos a ver la forma de compensar a los muchachos.
Doctora Manríquez, no sé si podemos adelantar, o el doctor Melitón.
Jóvenes, denme un momentito, por favor. El doctor Melitón Quispe va a dar la ponencia respecto a lo que es semiología cardiorrespiratoria. Para esa situación, por favor, rogarles un poquito de paciencia. Vamos a hacer una conexión mixta a través de Meet, pero sin embargo vamos a enlazar a través de este medio, ¿no? Lastimosamente el doctor tiene dificultades para poder realizar la clase.